¿Cómo están todos ustedes? Hoy vamos a tener una conferencia maravillosa con la doctora Diana Carvajal, que nos va a hablar de las esencias egipcias. Veámosla a continuación. Pero para poder grabar me toca salir de acá primero, ¿cierto? Sí, ¿Y empiezo a grabar ya? sí, O sea, empezamos ya, ¿sí? sí, señora, yo ya estoy grabando. Listo. Dame un segundo entonces. Voy a dejar de compartir para empezar a grabar. Listo. Ok, ahí ya estamos viendo la pantalla, ¿sí? Sí, sí, Diana. Listo. Muy buenas noches a todas. Bienvenidas a este espacio de conocimiento y sanación. Hoy vamos a tener un curso rápido sobre sanación a través de las esencias o aceites sagrados egipcios. Como pueden ver en la pantalla, yo soy Diana Carvajal, yo soy psicóloga, me he dedicado a ser psicoterapeuta, pero también me he ido por el lado holístico y llevo muchos años estudiando diferentes técnicas de sanación. Me dedico ahora a ser sanadora genética cuántica. También tengo formación como astróloga de la línea Atlante. Soy terapeuta floral de diferentes escuelas y casas, pero principalmente Bach. Soy gemoterapeuta y también soy redactora para la Gran Hermandad Blanca. Si ustedes quieren contactarme o si quieren tener más información del conocimiento que comparto, aquí en esta diapositiva de presentación les compartí mi Instagram, que es Diana Carvajal, _terapeuta. Encuentran mi WhatsApp y también encuentran mi Facebook. Listo. Entonces, como decíamos, este es un curso rápido, que trataré de hacerlo lo más rápido posible, sobre aromaterapia egipcia. Bueno, rápido, pero bien explicado. Lo que pasa es que es mucha información, entonces por eso es importante no detenerme mucho en algunos aspectos. Entonces, cuando hablamos de la aromaterapia, nos estamos refiriendo a una técnica de sanación que va a utilizar el aroma, la fragancia de las flores que sale de su aceite esencial para la sanación. Esto se hace a partir de los vellitos, los capilares que tenemos en la nariz, y ellos penetran en el torrente sanguíneo llevando esas partículas volátiles que hay en el aceite esencial. Como vamos a hablar de aromaterapia egipcia, entonces es importante que tengamos en cuenta que estas flores de las que vamos a hablar hoy solamente las vamos a poder encontrar allá. Esas flores se dan única y exclusivamente en esa zona del planeta. Pero entonces, antes de comenzar, yo quisiera darles como un contexto, como una breve introducción de cómo es que llego a este conocimiento, porque no es lo mismo aprender de un libro, no es lo mismo aprender de una página donde puedes encontrar infinidad de información que poder aprender de la experiencia. Y les quiero contar la historia de cómo llegué a este encuentro con la aromaterapia egipcia, no para hablar de mí, no para vanagloriarme, sino porque les quiero mostrar que en la vida siempre hay una perfecta sincronía y este conocimiento lo recibí para poder compartirlo con ustedes. Entonces quiero que sepan cómo fue que llegué a él. Hace ya va a ser un par de años, yo planeé un viaje a Egipto. En ese momento
estaba muy encantada y maravillada con los pleyadianos. Entonces había una persona que iba a hacer un ritual muy importante de una apertura de un canal en la pirámide de Giza de Egipto, el portal 1111, que en ese momento era un portal energético muy importante. Y pues por supuesto lo primero que uno hace es pensar, no, pues ¿cómo voy a llegar yo a Egipto? O sea, ¿de dónde voy a sacar yo para llegar a Egipto? Entonces lo primero que quiero que queden ustedes es que no es imposible, no es para millonarios, se puede hacer. Hay unos planes, unos tours que permiten que uno pueda hacer el viaje y tener esta experiencia que realmente es muy bonita, muy enriquecedora. Entonces, yo iba a una cosa totalmente diferente, yo iba a esa apertura de Portal 1111, eso si no estoy mal fue en el 2017, y resulta que por un millón de circunstancias, ya estando en Egipto, no pudimos participar de las meditaciones pleyadianas con el grupo, era un grupo que se estaba formando desde Argentina, pero que iban personas de toda Latinoamérica. Hubo inconvenientes, nosotros llegamos al Cairo, pero finalmente no pudimos participar de esas meditaciones pleyadianas y resultamos teniendo un tour de solamente 2 personas, que éramos mi hermana y yo. Nosotras venimos de una familia que siempre ha sido poco convencional, una familia muy acuariana, una familia nueva era, de padres vegetarianos que han hecho yoga, nos enseñaron astrología desde que éramos pequeñas. Mi padre es sanador, sabe astrología, medicina bioenergética, hace acupuntura, de hecho es un homeópata muy bueno. Entonces toda la vida nosotros vimos la vida muy diferente, desde una perspectiva distinta. Y resultamos en el Cairo tomando un tour pues que no era lo que esperábamos. Pues resulta que cuando nos llevaron a conocer partes del Cairo, nos llevaron a una casa de perfumes. Eso es como una de las visitas obligadas que hacen cuando uno toma esos tours de Egipto, pero resulta que siempre lo llevan a uno a un lugar que se llama Aswan. Las casas de perfumes no están en el Cairo, sino en otra ciudad que se llama Aswan. Pero no, a nosotras no nos llevaron a ese tour de perfumes de Aswan, sino nos llevaron a una perfumería que está ubicada en el Cairo. Y resulta que esta perfumería tenía algo muy especial. Y es una perfumería muy tradicional que lleva funcionando de generación, transmitiendo el conocimiento de padres a hijos de cómo se elaboran los perfumes, pero es que detrás de los perfumes están las esencias y ellos llevan trabajando la aromaterapia desde hace por lo menos 200 años. La persona que conocimos allá y que nos recibió es mi maestro Gamal, que es la persona que me enseñó todo lo que pude aprender sobre las esencias egipcias. Fue una cosa que uno diría, no, pues qué casualidad, pero pues cuando uno conoce de estos temas como energéticos, uno sabe que nada es casualidad y pues nosotras teníamos que llegar allá y por ninguna razón teníamos que llegar a que nos sentaran y un maestro Reiki súper experimentado nos diera cátedra. Y él, eh, cuando te ve, lee tu aura. Cuando te ve, es capaz de ver todos tus chakras. Y eligió darnos ese conocimiento y esa formación. Yo de inmediato quedé fascinada porque yo, como trabajo con esencias florales de Bach, siempre he tenido una conexión muy especial con la esencia de las flores. Entonces, para mí fue algo maravilloso poder encontrar a este maestro y que me transmitiera todo su conocimiento, eh, pues diría yo, desinteresadamente. Entonces, esa es la historia de cómo llegué yo
a encontrarme con este conocimiento. Vamos a ver, entonces, vamos a ubicarnos un poquito en, en temas ya como más evolutivos para ver de dónde es que los egipcios empiezan a trabajar con esta técnica de sanación. Y aunque para nosotros los egipcios resultan siendo una civilización muy antigua, que se puede remontar a 5.000 años atrás, a 3.000 años antes de Cristo para la primera dinastía, pues ellos toman su conocimiento, si lo podemos ver como si esto fuera una pirámide invertida, porque desde que los atlantes llegaron al planeta, ese conocimiento se fue achicando, comprimiendo, se fue tergiversando. Entonces, del vasto conocimiento de los creadores atlantes, pasamos a la civilización de Lemuria, pasamos después el conocimiento a la raza aria. Todas esas tres se consideran razas raíz, o sea, que dieron origen a lo que nosotros somos ahora como humanidad. Pasa el conocimiento a los sumerios y finalmente a los egipcios. Entonces, la información que recibieron los egipcios ya era bastante reducida y muy dual, súper dual. Cuando empezó la transmisión del conocimiento en nuestro planeta con los atlantes, la información era más neutral. Y a medida que fueron pasando los años y que se fueron dando todas estas civilizaciones, fuimos involucionando. Nosotros siempre pensamos en la evolución y que con el paso de los años mejoramos, pero lo que nos ha demostrado la historia es que hemos pasado por un proceso de involución de miles de años. Bueno, vamos entonces ahora a ponernos en contexto y vamos a empezar a hablar de Egipto como tal. Egipto se ha caracterizado por usar aceites, también por usar inciensos, y esto lo han hecho ellos desde periodos históricos inmemoriales, o sea, estamos hablando de 5.000 años atrás. Ellos allá tienen un clima que es bastante especial y bastante particular. Por supuesto, sabemos que estamos ubicados en un desierto, el desierto del Sahara, que bueno, en árabe Sahara significa pues precisamente desierto. Ellos tienen un territorio que está particularmente seco. Entonces, ¿cómo es posible que tengan un río? es la pregunta que uno se hace. O sea, ¿cómo es posible que haya un río justo al lado de un desierto gigantesco, uno de los más grandes del mundo? Entonces, aquí la información que nosotros hemos recibido es que ese río, cuando se creó Egipto, bueno, antes de que se creara Egipto, ese río fue puesto allí artificialmente por los dioses que fueron creadores de esas civilizaciones antiguas. El río Nilo tiene una particularidad y es que a veces hay inundaciones. Entonces el río se crece y entra, se mete en la tierra y empieza a bañar las arenas del desierto. Y cuando el agua vuelve a bajar, queda sobre la superficie de esas arenas un barro negro que se llama limo. Entonces, ese barro tiene unas propiedades que no pueden llamarse de otra forma sino mágicas, porque ese limo, al entrar en contacto con el desierto, es capaz de fertilizarlo. Entonces, uno sabe que en la arena no crece nada, pero el limo permite que hayan cosechas, permite que ellos tengan agricultura, y en las riberas de forma salvaje, allá a los laditos del río, empezaron a crecer unas flores que por ese clima que ellos tienen allá, tenían un aroma muy, muy particular y un aroma muy intenso, muy fuerte. Entonces, ellos se dieron cuenta que eso sucedía y ya dejaron, pues claro, hay unos que crecen de forma silvestre, o sea, salvaje, pero
los egipcios, al darse cuenta de esto, empezaron a cosecharlas también, a cultivarlas para tener producción de esas flores que iban a utilizar para luego sacarle los aceites aromáticos. Estos aceites aromáticos para los egipcios eran supremamente importantes. Y para ellos los aceites eran como joyas, como objetos preciosos, eran algo exótico. Y como no se daban estas flores en cantidades muy abundantes, sino más bien en cantidades reducidas, pues poder sacar aceites perfumados de esas flores no solamente era difícil, sino que resultaban sacando unas cantidades muy pequeñitas. Entonces, no cualquier persona podía tener acceso a esto, solamente las élites, las personas más poderosas de la sociedad egipcia. Y estos aceites los guardaban en unas tinajas. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver unas tinajas que ellos elaboraban. Ellos trabajaron mucho la alfarería. Entonces crearon ánforas y perfumeros que eran de cerámica y de otros materiales, y siempre los ajuares funerarios contenían este tipo de vasijas que estaban marcadas como aceites rituales, que siempre debían por tradición acompañar al difunto en el momento de la sepultura. Esas pequeñas ánforas se han encontrado inclusive desde la primera dinastía, o sea, 3000 años antes de Cristo. En el Imperio Antiguo habían especialistas que estaban encargados de estos aceites perfumados reales, porque solamente los faraones tenían acceso a este material que era como tan exclusivo, tan privilegiado y tan escaso. Para ellos esto tenía un valor tan grande que en los primeros saqueos que se hicieron de pirámides, lo primero que se robaban eran los aceites perfumados, antes que las joyas, para que puedan hacerse una idea del valor que tenían estos aceites en esta civilización. Estos aceites, aunque eran propiedad de los faraones y de algunos reyes, también eran usados por sacerdotes y sacerdotisas. Los usaban en los rituales funerarios, se los ponían a las momias, se los ponían a las estatuas, y ellos estaban convencidos de que al poner estos aceites en el difunto, esto iba a permitir unas cualidades especiales al alma de la persona que había fallecido. Ellos pensaban que estos aceites tenían la capacidad de transportar la energía a través del universo. Tenían supremamente claro que no solamente existe esta dimensión en la que vivimos, sino que al momento de morir tenemos acceso a otras dimensiones y que en sí nosotros somos seres multidimensionales. Entonces los aceites esenciales, los aceites sagrados, iban a permitir mover la energía a través de esos diferentes niveles dimensionales. O sea, al momento de fallecer la persona, lo que muere, entre comillas, es el cuerpo, pero el ser sigue vivo y el alma sigue viajando. La que ustedes ven en este momento es la pirámide escalonada de Saqqara. Esta pirámide se construyó hace unos 4300 años. Ellos solían construir las pirámides como una estructura de protección para las tumbas que iban adentro. Y las pirámides, su tamaño y su majestuosidad dependía del nivel de riqueza y de poder de la persona que había fallecido.
Entonces, los faraones más poderosos y más ricos fueron los que tuvieron las pirámides más grandes, más importantes. Esta que estamos viendo fue una de las primeras y no fue una pirámide como las que conocemos de Giza, sino que esta está escalonada, esta tiene como unas mesetas, y esta perteneció a una persona llamada Unas. Unas en la mitología egipcia está relacionado con un mito de el pasaje a la muerte. Dentro de la tumba de Unas hay miles de jeroglíficos que le dan a Unas instrucciones para poder superar los demonios que él se encuentra en el inframundo. Unas todas las noches debe hacer el mismo ritual y él escribió en las paredes de esta tumba todas las instrucciones que son como unos conjuros para no ser derrotado por los demonios en el inframundo. Es una pirámide, la tumba, para entrar a la tumba uno tiene que bajar unas rampas y en la primera sala que uno se encuentra están todos estos conjuros en las paredes que rodean. Es una tumba bellísima, súper linda. Y allí fue donde se encontraron las primeras tablillas de alabastro en las que estaban grabadas los nombres de los 7 aceites sagrados. Entonces, así podemos darnos cuenta de lo importantes que eran para ellos, principalmente en el momento de la muerte o cuando existían enfermedades. En esas tablillas, pues por supuesto los nombres van a aparecer en su lenguaje, que eran los jeroglíficos, y se encontraban, como ya habíamos mencionado, en estas tinajas o ánforas que estaban especialmente diseñadas para eso. Estos aceites son mencionados en muchos escritos históricos de Egipto. Entonces, no es que fueran algo de lo que no se solía hablar por limitarse al uso de los reyes o de los faraones, sino que es algo de lo cual había pleno conocimiento a nivel social y por eso se habla de ellos también en documentos históricos. Estos aceites que se consideraban sagrados, no solo por su exclusividad, sino por su efecto, eran usados por los sacerdotes y las sacerdotisas en el culto que hacían a los dioses. Los egipcios fueron una civilización politeísta, tenían muchísimos dioses, obviamente unos más importantes que otros, pero cada una de las estatuas que había de los dioses era ungida con estas esencias. Se usaba en los procesos de momificación y se utilizaba muy especialmente en una ceremonia ritual que se llama la apertura de la boca. Cuando las personas fallecían, ellos tenían mucha preocupación por qué iba a pasar en el más allá. Y les aterraba la idea de que su alma viajera no pudiera ver y no pudiera hablar, que fuera como un alma en pena que tiene que vivir un montón de circunstancias, pero que está ciega y muda. Entonces, por eso ellos le daban mucha importancia a este ritual, era uno de los rituales mortuorios importantes, y ponían las esencias sagradas en los ojos y en la boca, para que el alma del difunto pudiera ver y hablar en el más allá. Como les mencionaba hace un momento, no solamente tenía este uso ritual funerario para el viaje al más allá, sino que también lo utilizaban para sanación, lo utilizaban los médicos para la cura de las enfermedades. Esto se sabe porque se encontraron algunas tinajas y algunos ajuares funerarios
con los aceites sagrados en las tumbas de algunos médicos. Vamos a empezar a introducirnos un poquito más en qué son estos aceites y la importancia que tenía para los egipcios. Y es que ellos sabían que estos aceites escondían unos profundos misterios espirituales. Ellos sabían que esto no era solamente un aceitico que oliera rico. Ellos sabían que al usar ese aceite, esto tenía unas propiedades y unas cualidades que hoy podríamos denominar como mágicas. Ellos empezaron a utilizarlas porque sabían que tenían un efecto sobre los 7 chakras. Y aquí vamos a hablar de los 7 chakras básicos, que son los que se conocen más en Occidente. Hay muchos chakras en el cuerpo, grandes, pequeños, en diferentes ubicaciones, pero nosotros conocemos básicamente 7. Ya ahorita yo se los voy a mostrar para que estemos seguros de que estamos hablando el mismo idioma. Pero entonces los egipcios lo que hicieron fue una correlación entre esos aceites sagrados y cada uno de los 7 chakras. Algunos más estudiosos y más espirituales se dieron cuenta que no solamente hablábamos de 7 aceites sagrados en conexión con los chakras que podemos vincular con el cuerpo, sino que adicionalmente teníamos otro juego de 7 esencias que iban a estar conectadas con los cuerpos sutiles. Y a eso le llamaron los chakras áuricos. Cada uno de los cuerpos que está rodeando en forma de huevo y de cápsula el cuerpo físico. Entonces tenemos los que ellos llaman 7 chakras básicos en complemento de 7 chakras áuricos que están relacionados con los cuerpos sutiles e interconectados. 7 esencias para cada clase de chakra. Los aceites tienen una elaboración muy especial, como yo les mencionaba, se hacen únicamente en Egipto, por las flores que se dan específicamente en ese lugar. Y entonces, como en cualquier clase de aromaterapia, hay que tomar un aceite que sea portador, un aceite vehículo. Muchas veces, para que sea un aceite neutro, inoloro, se toma, por ejemplo, el aceite de ajonjolí. Entonces, ellos lo que tienen que hacer es sacar el aceite esencial de la flor y capturar la molécula súper rápidamente para que se integre al aceite portador o vehículo. Entonces, estos aceites esenciales de estas flores que se dan en Egipto tienen una volatilidad inmediata, o sea, se sacan de la flor y de inmediato se evaporan. Entonces, por eso, esto ha sido una tradición que ha pasado de generación en generación para saber el método correcto para poder capturar la esencia de la flor y ponerla en el aceite. Entonces aquí ya empezamos a entrar en el tema que nos atañe, que son los aceites como tal. Aquí vemos una imagen en la que tenemos los diferentes chakras del sistema que ha sido más conocido y divulgado en Occidente, que igual está basado en el sistema védico de los hindúes. Entonces tenemos primer chakra rojo, segundo chakra naranja, tercer chakra amarillo. ¿Por qué tienen esos colores? Porque ese color es la frecuencia en la que ellos vibran. Entonces, por eso los conectamos con esos colores. Para quien no lo sepa, chakra significa rueda. Entonces, cuando hablamos de los chakras, a veces pensamos que es una bolita de color que tenemos pegada en el cuerpo, pero pues no funciona así.
el chakra, cada uno de ellos, de este sistema por lo menos, tiene el tamaño como de un puño. Entonces, bien sea el que tienes en el tercer ojo o en la garganta o en el medio de tu pecho, siempre es aproximadamente ese tamaño. En algunos casos está más abierto, en otros casos está más cerrado, en algunos casos está bloqueado. Entonces, cuando hablamos de los chakras es importante que tengamos supremamente claro que el chakra funciona como un túnel de conexión. Él es un agujero de gusano que nos atraviesa. Entonces viene, entra por delante y sale por atrás. Él atraviesa nuestro cuerpo como si fuera una luz de láser. Entonces, de adelante hacia atrás, en el caso del séptimo chakra y del primer chakra, vienen en dirección de arriba para abajo y de abajo para arriba. Entonces, los otros nos atraviesan horizontalmente y el primero y el séptimo nos atraviesan verticalmente. Cuando los chakras no están armonizados, podemos empezar a presentar ciertos síntomas o ciertas enfermedades de los órganos que están conectados a esos chakras. El chakra, hagan de cuenta que es como una batería. Entonces, toma la energía del espacio circundante, del universo, es decir, me atraviesa a mí, pero está conectado por delante, por detrás, a ese gran universo energético que nos circunda. Y la batería en sí lo que hace es conservar la energía. Y esa energía que yo puedo tener en mi centro energético irradia los órganos que hay a su alrededor. Entonces, si yo tengo mi chakra de plexo solar, este órgano, bueno, este chakra me está irradiando la energía para el correcto funcionamiento de los órganos que se encuentran en esa sección de mi cuerpo. Entonces, el chakra del plexo solar está conectado con el sistema digestivo. El chakra, por ejemplo, que vemos aquí anaranjadito, que es el chakra sexual o sacro,